comer mejor, nutrirnos mejor. Un poquito la Edad Media, donde todavía no había refrigeración ni nada por el estilo. La sal era el elemento con el cual se conservaban los alimentos perecederos. Por eso es que la industria de la sal en ese tiempo era muy importante y había mucho comercio de sal. Ya en la época moderna, el plástico desde su introducción hizo un gran cambio en la industria alimenticia. Y esto se puede decir que fue un adelanto muy grande desde el punto de vista social. Mi punto aquí es darles a ustedes la importancia del plástico, la importancia de su uso. Y me quedo corto al hablar, seguramente hay mucho más. Pequeña demostración, la siguiente. Debido a esto, se ha establecido toda una ingeniería de los empaques. Hay algunas universidades que tienen esta especialidad. Y hay mucha gente desarrollando nuevos empaques. Y los empaques de alimentos son muy especiales en algunos casos. Solamente un plástico se pone. Sino que son capas de plástico que le dan diferentes propiedades al empaque. Si uno se da cuenta de esto, la ingeniería detrás de esto, de hacerlo, de llevarlo y producirlo a gran escala, es un adelanto tecnológico increíble. Siguiente, por favor. Obviamente que debido a esas propiedades de resistencia y persistencia, estamos ahogando en el material de desecho. Y es aquí donde existe el debate. Un producto tan útil, pero que a la larga ha creado un gran problema. El problema es el plástico de desecho, el cual ha creado problemas ambientales serios. Ahora, empecemos desde el principio. Y la industria de plástico no tiene ni 60 años. ¿Cuánto polímero se ha hecho desde su nacimiento? Siguiente, por favor. Publicaron el año pasado un excelente trabajo en donde se dieron la tarea de analizar cuánto plástico se había producido en el mundo, desde que se inició. Productos plásticos. Es ahí que está alrededor de 8.300 millones de toneladas. Estamos hablando de 8 billones de toneladas de productos. Y hago ver, principalmente, el 60% de eso aproximadamente, o 59% de lo mismo. Esa cantidad, saquen ustedes el cálculo. Y apenas un 1% se recicla. Un 1% de esa. Obviamente que esto es viendo el mundo en su totalidad. Seguramente que hay países que varían un poco o regiones de un país donde varía, pero viéndolo en perspectiva, porque el problema ambiental no es de un país, el problema ambiental es de todo el globo. Viéndolo desde esa perspectiva, las cifras realmente son aterradoras en ese sentido. Apenas si tenemos plástico fijo, un 30%. ¿Y qué es plástico fijo? Bueno, tubería de su casa, posiblemente la tubería de agua es de PVC y está enterrada, a esa no le va a pasar nada. Y así hay mucho que es fijo, pues no hay problema. Pero hay otro que es desecho. Y entre ese desecho viene todo lo que les hablé principalmente
de los compuestos tan especiales usados para empaquetar alimentos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los plásticos de mayor producción? Hay tres que prácticamente forman más del 50%. Y esos son el polietileno, el polipropileno y el cloruro de vinilo. Claro, hay más. Pero entre esos tres, el PE, el PP y el PVC, es más del 50% de los plásticos producidos en el mundo. ¿De dónde viene la materia prima para hacer esos? Del petróleo, en su totalidad. Aproximadamente un 18% de un barril de petróleo crudo se destina para productos químicos. Digan ustedes 16, 17, 18 da lo mismo. De ese porcentaje, un 80% va para polímeros. O sea que toda la materia prima con la que se fabrican los polímeros actualmente viene del petróleo. Obviamente, con la volatilidad del petróleo en sus precios, en su disponibilidad, que más que social se ha vuelto casi un problema político, las fluctuaciones de precio inciden en la fabricación de los plásticos directamente. La siguiente, por favor. Estas cantidades que se desechan obviamente han llamado la atención. La Organización del Medio Ambiente de Naciones Unidas, que mira la perspectiva global del aspecto ambiental, acaba de sacar este informe, lo pueden obtener directamente, es gratis. Es grueso, yo no lo he leído y lo pretendo leer, no es mi campo, pero simplemente se los digo. Quien quiera tener una mejor información, entren aquí al sitio de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y saquen este informe. Y se imita exclusivamente al problema serio del desecho, y es que el desecho eventualmente llega a los ríos y los ríos llegan al mar. Y en los mares se ha detectado obviamente a simple vista, en la costa o en las aguas, sea aguas costeras o aguas profundas, pequeños pedazos o grandes pedazos conteniendo una cantidad apreciable de desecho plástico. Y esta organización da algunas ideas de cómo solucionar el problema. Lo que me gusta del informe es que no es alarmante, sino que a su vez de que plantea el problema, está buscando soluciones. Y eso es lo que debemos nosotros tomar en cuenta aquí como académicos que somos. Si hay un problema, hay una solución. No tenemos que lanzar gritos de alarma, sino que tenemos que decir, esta es la solución o estas son las soluciones. Por favor. Tal vez lo que no se mira, a veces es más problema de lo que se mira. Resulta que hay partículas de plásticos de muy pequeño tamaño, los cuales han llegado a contaminar tanto el hemisferio norte como el sur, sin ninguna discriminación, las aguas. Hay una buena cantidad de material de muy pequeño tamaño en las aguas, que se llaman microplásticos. ¿Y de dónde vienen eso? ¿Por qué cantidades pequeñitas? ¿Por qué viene un plástico tan pequeñito a ser un desecho? Resulta que todos los que usamos ropa con fibras acrílicas o poliéster, cada vez que las lavamos,
sale un poquito de partículas de microplástico. Y esas entran al agua de lavado, llegan a los ríos y los ríos al mar. O sea que si ustedes quieren contribuir, usen solo ropa de algodón. Tiren toda su ropa de acrílico. Obviamente se van a quedar sin nada. Así es que ven ustedes el problema. O andan desnudos o con ropa. Y si andan con ropa, seguramente siéntanse culpables de estar contaminando los mares. Siguiente, por favor. Bueno, el problema está planteado. Es decir, hay un problema ambiental. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, lo que ha hecho la industria es decir, bueno, miremos el aspecto de sustentabilidad. Miremos el aspecto de sustentabilidad. Debemos eliminar el petróleo como materia prima. Esto le hace que el producto ya sea sustentable, porque lo vamos a sacar de materiales renovables. Por ejemplo, desechos agrícolas o plástico de desecho. Por favor, denle un toque, porque tiene una... Ahí está. Muchas gracias. Hay 10 compañías en el mundo que son las principales fabricantes de polímeros, que utilizan todo ese petróleo. Aquí hay las primeras 4. La primera está en Alemania, la Badische Anilin- und Soda-Fabrik, BASF. Y en todas ellas se han hecho grandes inversiones para sacar los monómeros del petróleo. Obviamente estas gentes no quieren perder eso. No quieren perder esa inversión, es impensable. Entonces, la idea es, ¿cómo podemos aprovechar estas instalaciones para seguir produciendo nuestros monómeros, pero no del petróleo, sino que de material renovable? Por favor, denle un toquecito. Lo que han pensado, y hay algunas de estas industrias que ya van en ese camino, es agarrar todo el residuo de biomasa, de desecho que hay en los campos después de las cosechas. Y por pirólisis, entiéndase, pirólisis es una reacción a altas temperaturas, posiblemente también a presiones altas, donde ese material se rompe molecularmente y saca un montón de productos. Esto ha creado un problema serio de recolección. Al principio no se tenía la idea de cuán serio iba a ser eso. Aunque ya existen, digamos, estudios muy fuertes de cómo recolectar para alimentar una industria tan grande como la que les mostré, hay empresas que ya están funcionando. Pero también hay otro. Por favor, dale un toquecito. ¿Por qué no agarramos el desecho de los plásticos y los metemos a pirólisis? Y con pirólisis nosotros podemos sacar de nuevo nuestros monómeros. O sea, es el principio de una economía circular. Produzco, úsenlo, denme su desecho y lo vuelvo a usar como materia prima. Esto se está dando ahorita mucho en el mundo, los economistas están hablando de la economía circular y tiene sentido. En este caso también el problema es cómo recolectamos ese plástico. En nuestra cultura sería imposible, pero en países más adelantados en esto, y yo les puedo decir que en Boston, por ejemplo, en Massachusetts, en Estados Unidos, cada hogar
tiene dos pequeños cajoncitos donde guardo material orgánico y material de reciclo, incluyendo plásticos y vidrio y todo eso. Y pasa primero el camión que recoge la materia orgánica. Y después viene otro camión, específicamente a recoger el reciclable. Y ese camión se lleva al centro, donde es de centro de acopio de todo el material para separar. Solo con esa infraestructura se puede pensar algo así. La industria nunca va a tener la posibilidad de ir casa por casa a recolectar el plástico que uno desecha. Imposible. O sea que hay una cultura que tiene que transmitirse a la población para poder hacer esto. Y eso es tarea también de los académicos. Aquellos que están en las ramas ambientales, una de las cosas que deben hacer es estimular esta cultura, porque es la única manera de empezar a ver luz al final del túnel. La siguiente, por favor. Ahora, hay otras industrias que han dicho, nosotros no queremos trabajar con desechos. Nosotros vamos a agarrar el material orgánico que vamos a producir por fermentación. En este caso hay una industria en el Brasil que se llama Braskem. Y Braskem ya tiene una planta industrial grande trabajando para agarrar parte del etanol que utiliza Brasil como combustible en sus carros. Parte lo toma por catálisis química acetileno, polimeriza y saca un polietileno del jugo de la caña de azúcar. Por un toquecito. Y esto ya se comercializa, ya se vende, y poco a poco han ganado mercado en muchas cosas. La pelota que usaron en el último campeonato mundial de fútbol, una de sus capas era polietileno del Brasil, polietileno verde, que ellos llamaban. Para que no le dieron más publicidad, pero obviamente se ha empezado a meter en diferentes productos y la industria es rentable. La siguiente, por favor. No los voy a aburrir mucho, pero un toquecito. Denle, por favor. Ahí estamos, perfecto. Un poquito más, de una vez. Ahí está. Se puede pensar que con fermentación, así como se hizo etanol para hacer el polietileno verde, no solo ponerlo en la pelota de fútbol, sino que también hacer bolsitas se puede perfectamente bien. O reaccionarlo con cloro, sacado de la electrólisis de la sal, que lo hacen aquí en Guatemala y en cualquier lado del mundo, y hacen cloruro de polivinilo. O hay otra empresa que ya tiene una empresa comercial, una fábrica comercial, que es Green Biologicals, que produce butanol y acetona por fermentación. La acetona se tiene todita la tecnología para por catálisis química hacer isopropanol a propileno, polipropileno. Y tenemos entonces los 3 polímeros más producidos en el mundo, más del 60%, sacado de azúcar en lugar de petróleo. La tecnología está acá, no hay nada que inventar. Tal vez optimizarla, pero no hay nada que inventar. Y esto les ha traído mucho a las empresas que yo les dije, porque ellos tienen todo el aparataje de catálisis química montado en sus industrias. La siguiente, por favor.
Una última, solo para terminar con esto. Por favor, dele. Lo mismo se puede hacer para sacar las famosas botellas. Las de Coca-Cola y las de Pepsi-Cola y todas las botellas gaseosas. ¿Qué es el famoso PET? Polietileno tereftalato. Y hay una compañía que hace isobutanol por fermentación y de ahí ¡plap! Se puede hacer PET. Coca-Cola acaba de ganar un premio internacional del medio ambiente por este proceso. Ya lo tiene en funcionamiento en algunos casos. La siguiente. O sea que aquí las empresas lo que han dicho es, tenemos polímeros verdes. Un sentido de publicidad y de ganarse al público. Y nos hemos olvidado del petróleo. Estamos sacando todos nuestros polímeros de recursos renovables. Y tenemos procesos biotecnológicos de fermentación y procesos de síntesis química ya establecidos. Bien. Esto les da a ustedes una pequeña idea de la cantidad de investigación que se ha hecho en fermentaciones. Todos estos productos que aquí ven están siendo investigados para producirse por fermentaciones. Todos son compuestos de bajo peso molecular. Y de estos compuestos podemos empezar a sintetizar polímeros, moléculas nuevas tal vez. Y lo que están pensando para el futuro, y aquí es donde entra un poco la ingeniería genética de la biotecnología, es que, por ejemplo, esta compañía vende un solo microbio, bacteria, ya modificado genéticamente de acuerdo a lo que quiere la persona para producir. El mismo microbio alterado de manera diferente. Y compran ustedes el microbio de esta compañía. Obviamente, las cosas no van hasta la etapa comercial. Hay mucho de investigación, que es la franja gris, planta piloto demostrativa, que es la planta verde, y el azul, que es ya el comercio, lo final. Está empezando. ¿Ser exitosa? No sé. ¿Esta compañía va a poder vender todo eso que tiene? ¿Quién sabe? El punto está en que la ciencia y el conocimiento están tratando de encontrar solución. Y si podemos hacer dinero en eso, si podemos ser innovadores y creativos, ahí va. La siguiente. Eso está muy bien. Sustentabilidad es uno de los metas del milenio, según está ahí puesto en todos los carteles de la universidad ahora. Pero eso no quita el problema del desecho hasta cierto punto. Los polímeros que están haciendo, esos polímeros verdes, aunque son sustentables, son persistentes en el medio ambiente. Aunque hagamos polietileno del azúcar, el polietileno seguirá ahí. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué? ¿Por qué están los desechos ahí? Tirados, digamos, en los vertederos, en los ríos, donde sea. ¿Por qué? Y en la naturaleza, por ejemplo, todas las plantas que vemos, bosques, grama, flores, que quieran ustedes, que también son polímeros. Polímeros naturales. ¿Por qué esos no se acumulan? ¿Por qué no estamos enterrados en desechos de madera?
Ustedes han visitado tal vez alguna empresa que forma madera y vende madera. Ahí son montañas de acerrín los que hay. Las acerrín las van a tirar al campo. De un año ya no hay acerrín, o muy poco. ¿Qué es lo que pasa? Es que el planeta es tan diverso y hay una biodiversidad tan grande en el suelo, principalmente en microorganismos. Es increíble la biodiversidad de microorganismos en el suelo, más que de plantas, de insectos y todo lo que quieran ustedes. Los microorganismos del suelo es todo un planeta nuevo. Y eso se han encargado poco a poco en la evolución humana de ir digiriendo estos residuos de las plantas. Y hay cosas químicamente muy complejas en esos residuos. Esta es la estructura de la lignina, que es el pegamento de todas las plantas. Por eso los árboles no se caen, porque están pegados con lignina. Toda la celulosa está pegada con lignina. De hecho, nosotros no hemos podido hacer un pegamento tan fuerte como la lignina a estas alturas. Entonces, si hay microorganismos que son capaces de romper eso, no rompen el plástico. Es más sencillo. Químicamente es más sencillo. Esto es duro. Una pregunta que siempre me he hecho. La siguiente, pues resulta que no es tan difícil de contestarlo. Lo que sucede es que el plástico ha estado muy poco tiempo en el ambiente. Y como en el suelo, la lucha es a muerte por alimento entre los diferentes microorganismos, hay algunos de ellos que empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no me como el plástico? Pues han empezado por evolución a producir algunas enzimas que empiezan a degradar el plástico. Este es un experimento hecho a muy pequeña escala, pero muestra cómo una bacteria aislada del suelo, en cajas de Petri que tienen un fondo con poliéster emulsionado, poliéster que encontramos en una camisa, claro, roto, obviamente a una partícula muy pequeña, empieza a ser degradado por la bacteria. Noten ustedes los halos alrededor del crecimiento de la bacteria. La siguiente, por favor. Ayer vi esto en la internet, me lo mandaron. Kew Gardens es un lugar en Londres que hace mucha investigación en lo que son plantas, microorganismos del suelo, etc. Y hace poquito sacaron un excelente informe de la capacidad de hongos filamentosos de degradar muchos compuestos, entre ellos el plástico. Siguiente, por favor. ¿Pueden ustedes bajarlo? Se llama State of the World's Fungi. Royal Botanic Gardens, K-U-E-W, de Londres, Inglaterra. Ya científicos de Leipzig, de la Universidad de Leipzig en Alemania, han empezado a ver cómo eventualmente el plástico podría ser degradado por microorganismos del suelo y empezar a pensar cómo se podían poner procesos de degradación. Obviamente que la primera etapa es romper el plástico. Queremos piezas de plástico muy grandes, entonces, pero eso no es problema. Reducir el tamaño de partícula de plástico se hace ya.
con partículas finas, es muy posible que ya empiece una biofragmentación y depolimerización biológica por medio de los hongos que producen moléculas más pequeñas que son tomadas como fuente de carbono por los microbios. Y hay gente ya en la academia que está desarrollando estos sistemas y obviamente llegará un momento en donde puedan sacar algo comercial. ¿Es eso posible en los próximos años? Pues no sé, pero es un camino que está siendo investigado por académicos, buscando una solución. Bueno, no se quedan ahí las cosas. Hay estrategias industriales que están pensando sustentabilidad y biodegradabilidad en un jalón, de un paso. Vamos a hacer polímeros solo sustentables, vamos a hacer polímeros sustentables y degradables. Y a estos les llamamos biopolímeros. El principal de ellos es, por lo menos principal en el sentido de que ya avanzó a la parte comercial, es el que se hace del ácido láctico para producir el poliláctico. Por favor. Hay una compañía, otro toquecito, NatureWorks de Estados Unidos, que ya vende polímeros de poliláctico, plástico de poliláctico, al cual ya le ha agregado al polímero ciertos aditivos para ya sea por extrusión o termoformado, hacer recipientes, moldearlo, inyección, laminarlo para tener láminas donde se puedan hacer bolsas, fibras, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer con este producto. Noten que la industria de plástico que mucha gente mira es el final, donde ya agarran el plástico y lo moldean para sacar el producto final. Eso es lo que hacemos en Guatemala. Muchas empresas de aquí tienen su pequeña empresa para hacer esto, ya sea bolsas, fibras o lo que ustedes quieran. Pero atrás de eso hay toda una estructura mucho más grande. Y eso nos lleva pues a la producción de ciertas moléculas por fermentación. Nosotros aquí en la Universidad del Valle tenemos un poquito de experiencia en producir ácido láctico. Me gustaría compartirla con ustedes brevemente. La siguiente. Resulta que el ácido láctico que se produce tiene que polimerizarse. Y la polimerización del ácido láctico es todo un mecanismo en donde interviene una molécula que es el diláctico y de ahí empiece a crecer. La siguiente. Hay que obtenerlo por fermentación y conocemos perfectamente bien que hay bacterias que producen ácido láctico de azúcar, hongos. El medio de cultivo puede utilizarse glucosa, suero de leche, melazas, que son desechos de la industria. El tipo de fermentación se conoce perfectamente bien, pero hay problemas. Un toquecito, por favor. Las bacterias son fastidiosas de crecer, necesitan de algunos elementos nutritivos de alto costo. Los hongos producen muy bien, pero son un problema en el reactor. Y el ácido láctico, desafortunadamente a concentraciones altas, que es lo que ustedes quieren tener, inhibe no solo el crecimiento de la bacteria, sino que también la propia producción de ácido láctico. La siguiente. Eso hace, por favor, otro. Eso hace que desde hace mucho tiempo se conoce que hay que mantener el pH constante durante la fermentación.
Y eso en un equipo chiquitito, pues es fácil. Un fermentador de 10,000 litros, la cosa se complica. No solo se complica, sino que es más caro. Y no solo es más caro, sino que también se tiene que adicionar sales que vayan manteniendo el pH a cierto nivel. O sea que la fermentación es problemático. No es que no sea, que se puede hacer. Por supuesto se puede hacer y ya se hace comercial. Pero tiene su conocimiento detrás de esto. En la siguiente. Estos son reactores aquí en la Universidad del Valle. Son bacterias lácticas. La siguiente. Este es el hongo. Noten ustedes cómo el hongo después de 24 horas empieza a crecer en todo el tanque, haciendo una cosa fea. La viscosidad sube, el hongo sale por todos lados. Hubo momentos en casi no salía. Ahora, se complica aún más. La molécula de ácido láctico que está aquí puesta es muy sencilla, pero tiene un elemento de serio en su dimensión de 3 dimensiones. Un problema óptico acá. Hay una molécula levo de ácido láctico y una molécula dextro de ácido láctico. Es decir, orienta la luz en la dirección dextra o levo a la hora de verlo en un equipo. Pues resulta que si nuestro microorganismo produce las dos cosas, podemos polimerizarlo, pero los polímeros no son los que se requieren. La calidad no es buena. Entonces tenemos que tener un microorganismo y asegurarnos que produce el ácido láctico dextro, D-lacticácido. De eso sacamos los polímeros adecuados. O sea que aparte de todo lo que les he comentado, está este problema. Tiene uno que tener la capacidad de decir qué ácido láctico está produciendo y tener un microorganismo que produzca solo D-láctico. La siguiente. Tenemos generalmente de melazas, de cualquier cosa, 90 gramos por litro de ácido láctico en 48 horas de fermentación. Un típico rendimiento de un proceso de fermentación. No esperamos más. Siguiente. El problema es que está con un montón de agua y tenemos que quitarle todo el agua para llegar a la calidad de ácido láctico para polimerizar. Ya personas han hecho estudios de cuánto cuesta esto. Resulta que solo esta parte del proceso son 50% de los costos de producción. 50%. Pues hay un montón de ingenieros químicos principalmente que están viendo cómo se puede recuperar el ácido láctico de soluciones de una manera que sea mucho más barata que el proceso actual. La siguiente. El otro biopolímero nuevo que se llama PHA, polihidroxialcanoatos. Resulta que algunas bacterias, después de haber crecido en un medio donde tienen todo para crecer, si uno les quita ciertos nutrientes, se ven estresadas, como que si ustedes no comieran en una semana, estresados. Y al estar estresados, empiezan a agarrar lo poco que tienen y almacenar comida. Lo haríamos todos. Tenemos mucha comida y tenemos ahí poco, pues la empezamos a almacenar para ver cómo la distribuimos. Lo mismo hace la bacteria. Un toquecito, por favor. Esta es una pista electrónica de una bacteria, es ese elemento negro que acumula el PHA después de estar un tiempo bajo estrés.
Noten ustedes que todo el polímero son esos glóbulos blancos que hay. Casi que cubren toda la bacteria. La siguiente. De hecho, hay algunas bacterias que el 96% de su peso seco es pHa. Entonces, la industria ha dicho, caramba, si podemos crecer esta bacteria en un tanque de 10,000, 20,000, 50,000 litros, hasta cierta densidad, y ahí vamos a tener 96% del peso seco en nuestro polímero, hombre, es muy atractivo. Bien. Y hay empresas que tienen plantas piloto produciendo pHa y han sacado algunos productos. Esto es una bolsa 100% degradable de pHa, una bolsita como para meter cosas. Ahora, nosotros también somos académicos y no nos gusta que nos enseñen una bolsita y nos digan 100% biodegradable. Para no ver, no creer. Entonces hay gente que ha empezado a hacer estudios de biodegradabilidad de PLA o pHa. ¿Realmente son biodegradables o no son biodegradables? Hay algunas personas que han dicho, no, eso no es biodegradable. Otras personas dicen que sí. Como académicos tenemos la responsabilidad de hacer, bueno, vamos a demostrarlo con experimentos, vamos a sacar datos confiables. La siguiente, un toquecito. En el 2007, como ven desde hace rato, hay personas que están investigando esto. Un toquecito, por favor. Estos son los resultados de haber puesto una botella de PLA en una pila de compost. En 30 días, prácticamente la botella había desaparecido. La pila de compost se mantenía a 58 grados centígrados. Y esto hizo que floreciera ahí adentro una cantidad de microorganismos que redujeron la botella en 30 días. La asimilaron. La siguiente. Este es otro resultado. Arriba es el PLA en unas tiras que de nuevo en 4 semanas se redujo. No es muy buena la diapositiva, tampoco en la publicación, pero sí se mira que se ha reducido más o menos en el mismo tiempo. O sea que estudios como estos, esto fue publicado en 2016. Las revistas, por ejemplo, esta es la revista Biodegradability o algo así. Si uno mira ese tipo de revistas, hay 2 o 3 revistas que solo publican esos datos. Uno puede enterarse y estar más seguro de cómo es que se degradan estas cosas y si se degradan. Pero quiero decirles un poquitito porque la palabra compost, mucha gente, ¿qué es compost realmente? La siguiente, por favor. Compost es un material que se produce bajo ciertas condiciones, en donde una pila de ese tamaño se le mantiene la humedad y agitando con cierta frecuencia para que haya oxígeno, y en cierto tiempo eso se convierte en un material que se llama compost. Esa pila que les mostré ahí era de bagazo de caña, hecha en Costa Sur, en nuestro campus del Costa Sur de Santa Lucía, Cochumalguapa. Y aquí son algunos datos publicados internacionalmente en donde en la parte de arriba se mira la temperatura que se logra en esa pila de compost y en los primeros 30, 40 días hay temperaturas de 65, 70 grados centígrados. Y uno puede decir, bueno, con esas temperaturas, ¿cómo es que hay microorganismos ahí? Por eso es que se empieza a hacer compost, porque los
organismos que trabajan a esa temperatura son ávidos por descomponer las cosas. Entonces es necesario a la hora de hacer compost tener un periodo de altas temperaturas, que luego la temperatura baja. En la gráfica de izquierda inferior es la humedad, que debe mantenerse entre 50 y 60%. No se debe secar, porque si se seca, los microorganismos ya no trabajan. Entonces, por eso es que vieron ahí la máquina echando agua a la hora de estar removiendo la pila de compost. La relación de carbono a nitrógeno entre el material va disminuyendo porque todo el carbono se elimina, se lo comen los microorganismos. Y la densidad del producto, que es la última gráfica, de un producto bien compactado como es un residuo agrícola, conforme se hace el compost, se vuelve un material mucho más poco denso, como es. Ya estoy yo aquí destruyendo. Es de plástico. La siguiente, por favor. Estos son algunos productores de PLA comercial, ya lo venden. Pueden ustedes contactarlo a ver cuánto cuesta. En USA es NatureWorks, como les dije. Alemania es su marca es Biofan. Holanda es Heiko. En Japón vende la SEA, la Mitsui. Y además están todas esas. Como ven, ya es un producto comercial, industrial. Lo pueden comprar. Obviamente es más caro que un polietileno. Pero ¿están ustedes dispuestos, estamos nosotros dispuestos a comprar una bolsa más cara en el supermercado? Que sea de esto y que sea biodegradable. ¿Sí? No sé si la compraría. Es demasiado cara, de repente no. Pero son preguntas que van a contestarse pronto. Y lo que deberían hacer aquí en Guatemala algunos productores de plástico es empezar a ver si esto es posible. Y de nuevo, hay mucho aquí de cultura. Ver a cadenas grandes que utilizan bolsas de plástico, que hay alternativa que es biodegradable. Hay bolsas biodegradables. La universidad debería comprar algunas y ponerlas aquí realmente como prueba de que eso funciona. La siguiente. Estas son algunos productores de PHA. La mayoría todavía son plantas piloto, pero ya se produce y no sé si ya venden comercialmente, aunque creo que sí. La siguiente, y para terminar, un toquecito. Lo que he visto yo en la literatura es que muchísimas compañías le han puesto ojos a estas tres moléculas. El propanodiol, el butanodiol y el ácido succínico. Y con esos elementos moleculares básicos sacados por fermentación, están planeando toda una serie de polímeros nuevos, sustentables y biodegradables. Bien, regreso a lo que les puse hace un rato. Sí, los biopolímeros son la respuesta al problema del plástico. No, los biopolímeros no son la respuesta al problema. Hasta aquí yo los dejo y les agradezco su atención. Y no voy a contestar ninguna pregunta. No es porque no la sepa, o porque soy algo sordo y me cuesta un poco escucharlos. No es eso. Lo que creo que vale la pena es que alguno de ustedes diga dónde anda ahorita, de lo que sabe, de lo que conoce, de lo poco que ha podido ahorita oír de mi parte. ¿Qué piensan? ¿Piensan ustedes sí o no? O tal vez. A ver si alguien se atreve pues a decir algo.
Muchas gracias, ingeniero Rolls. Y de nuevo disculpas por los detalles de los problemas técnicos, también disculpas al público, pero como ya nos dijeron, queremos escuchar ahora qué tienen ustedes que decir. Acá. Buenas tardes. Quizás sobre los biopolímeros, pienso que el problema no es tanto si se van a degradar. Lo que yo creo es que el problema es como asociado a la cultura, es si van a ir a dar al botadero de la zona 3, por ejemplo, donde no van a tener ningún tipo de tratamiento del compost, por ejemplo, las temperaturas y condiciones de dióxido de carbono y oxígeno específicos. Es ahí donde veo el problema. Tal vez sí se va a degradar, pero en ciertas condiciones que no se van a dar en el basurero de la zona 3. Mi conflicto también con el bioplástico. Gracias. Sí, eso apunta a lo que había mencionado el ingeniero de que parte del problema es la recolección, ¿no? Porque tenemos plástico regado por todos lados en los hogares y muchas veces no termina donde debe terminar. Te veo con ganas de hablar, pero no quiere hablar, pero vamos a forzarlo a hablar. Ingeniero Gamaliel Zambrano, de Ingeniería Química. Bueno, es que también hay un tema importante. Ojalá se quedara en el basurero de la zona 3. Pero luego de las lluvias va a los ríos, va a los mares y ya no hubo oportunidad para que lo biodegradable pueda tener la capacidad de degradarse. Entonces creo que el tema aquí es lo que decía el ingeniero Rolls. Es un tema de cultura. No, mi opinión personal es que no es un tema de prohibir, es un tema de educar para que se recicle y es un tema de educar para que la economía circular pueda funcionar y al mismo tiempo darle la bienvenida a lo biodegradable para que eso biodegradable tengamos la capacidad de poder hacer los lugares de compost para que pues en efecto se pueda desintegrar. Pero bien lo dijo el ingeniero Rolls hace un rato, la mala noticia es que no sé si Guatemala está en la capacidad de hacerlo. Creo que en algún momento dado apuntar también a lo que decía él, la academia debe ser parte de la responsable en que esto empiece a hacerse, porque si no lo que va a pasar es que los biopolímeros van a ir a los ríos, lagos y van a seguir flotando y van a seguir matando flora, fauna y etcétera, etcétera. Un comentario rapidito antes de dar la palabra. Que puede hacer uno en Guatemala, solo les dejo la inquietud de que uno dice, bueno, en los países desarrollados la cultura, la educación es diferente, pero lo sé porque gente de primera mano me lo cuenta. En Estados Unidos hace 50 años era la misma situación, la gente tomando una botella de agua en el carro y tirándola por la ventana, y ahora ya nunca lo hacen. Entonces pensemos qué hicieron para cambiar. Pienso que en conjunto con la parte que contribuye la educación a mejorar este problema, a solucionar, también hay una parte que corresponde a la infraestructura del país. Y siento que es un cambio que lleva un poco más de tiempo, lleva mucha inversión de parte del Estado, requiere cambiar leyes, como puede que aumentar los impuestos, requiere eliminar la corrupción del país. Pero esto no es algo imposible. Colombia lo ha hecho en relativamente poco tiempo y teniendo la capacidad científica de poder generar estos procesos en un laboratorio y tener la habilidad teórica de manejarlo en una industria más grande. E incluso llevar el conjunto de que Guatemala tiene una alta producción de azúcares, siento que es posible, pero debe ser un proyecto en conjunto para mejorar varias zonas del país. Y en los países más desarrollados, que ya tienen la facilidad de tener una cultura que ayuda a estos sistemas, pues parece que va a ser una realidad que para nosotros va a ser fácil de imitar una vez podamos solucionar problemas internos. Como Campus Altiplanos agradecemos al doctor Rolls y al doctor Castellano. También usted mencionó la palabra ley, ahí van ya 2 elementos. Por habernos invitado al taller. Y buenas tardes.
yo lo que veo es que también es necesario mucho desarrollo aún de la parte de biopolímeros, porque tomando el ejemplo del PLA, en cuanto a propiedades mecánicas, también no se compara a algunos polímeros como el policarbonato, el teflón, que el problema son las múltiples aplicaciones, dadas los miles de diferentes polímeros que existen. Entonces, yo pienso que el reto está en encontrar que existen, que actualmente se están desechando. Tiene razón, o sea, tenemos ahí un problema doble. Por un lado, como decía el ingeniero Rolls, el plástico se hizo tan valioso por lo mucho que dura. Pero por lo mucho que dura es que es un problema. Entonces, ¿cómo llegamos a algo más intermedio? Yo solo quisiera rescatar de todo lo que se ha dicho. Estoy totalmente convencido que vale la pena empezar por nosotros a hacer una buena documentación, investigación, compartir esta información que oímos hoy y toda la que está disponible, no solo con nosotros, sino que con toda la gente a la que conocemos, porque obviamente el cambio cultural empieza por nosotros. Nosotros aquí estamos en una entidad educativa y nos cuesta un cambio, nos cuesta modificar nuestra cultura. Y quisiera meter el dedo un poco más en la llaga, porque qué tan responsables somos para usar los recursos que tenemos. Creo que además de hablar de tecnología, además de hablar de investigación, de educación, tenemos que hablar de responsabilidad. Creo que tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos. Ahorita, en la vista de todos, están los polímeros, los plásticos. ¿Qué pasa con el papel? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con todo lo que nos rodea? ¿Hacemos un uso eficiente? ¿Hacemos un uso responsable de todos esos materiales? Yo creo que tenemos que ordenarnos. Y si el plástico es el que flota y el que se ve, ¿qué pasa con todo lo que no se ve y no flota? O flota y no se ve. Entonces, quisiera recordarles ese detalle. Nosotros estamos aquí porque necesitamos cambiar nuestra manera de funcionar. Y no estoy pensando solo en reciclaje, estoy pensando en cómo somos eficientes, cómo somos activos, cómo vamos a mejorar nuestro país. Todos tenemos ahorita en la mente también los problemas políticos de Guatemala, pero hoy estamos aportando soluciones, ya cambiamos nosotros nuestra manera de funcionar. Creo que por ahí va todo esto. Y los invito yo a que nos unamos en ese movimiento, porque nosotros somos expertos en hablar y preocuparnos, pero si vamos a la cafetería, si vamos a los basureros de la universidad, si vamos a la calle, allá afuera, vemos que nosotros mismos somos responsables de lo que nos está pasando. Con eso yo quisiera llamarlos a que nos pongamos las pilas, como dicen ustedes, y empecemos nosotros el cambio. Apoyemos la investigación, hagamos pruebas, convenzamos a los demás de que esto vale la pena. Y si lo hacemos, definitivamente va a haber un cambio que puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Hablando un poco de reglas, definitivamente sí se requieren un mínimo de reglas para poder convivir, y en ese sentido, pues las reglas inician con lo que se llaman las políticas, y precisamente al interior de la universidad, con el ingeniero Zambrano y otro grupo de profesionales, estamos trabajando en desarrollar una política ambiental para la universidad, que precisamente empiece a dar lineamientos de cómo queremos que en la universidad realmente nos comportemos en términos de el respeto a nuestro entorno ambiental. Precisamente como parte de esa iniciativa está todavía, creo yo, disponible una encuesta que si no la han llenado, por favor, búsquenla, nos pueden preguntar al final de la presentación el vínculo,
Queremos que más y más gente de la universidad nos cuente qué piensa de todo esto que hemos estado hablando, qué piensa de cómo manejamos aquí los temas ambientales, porque efectivamente pues hemos hablado que somos una universidad verde, pero realmente hay que demostrarlo, como decía el ingeniero, no solamente creer, sino preguntar, bueno, ¿realmente lo somos o no? Así que llenen la encuesta, eso nos da información, nos da retroalimentación, porque estamos trabajando en desarrollar esa política que esperamos que ya el año entrante esté funcionando, no solamente para el campus central, sino los campus externos e incluso los colegios americanos que también son parte de la fundación de la universidad. ¿Algún otro comentario para terminar? Agradezco mucho su paciencia, estamos ya bastante sobre la hora. Por favor, el cierre con nuestro conferencista. Primero, muchas gracias por su atención y por haber venido. Solo quería comentarles un asunto. Creo que Guatemala le pide a la Universidad del Valle, siento yo, trabajo en esto. Es decir, el prestigio que tiene la Universidad del Valle desde el punto de vista científico, humanístico, artístico. Es una de las mejores universidades del país, obviamente, y sus graduados pues son exitosos. Debemos responder un poco más en este sentido. Hacer una cultura está muy bien, y yo lo enfaticé y veo que muchos de ustedes así lo hacen. Está muy bien. Dar algunos ejemplos. Está muy bien. Pero debemos de dar más. Debemos de dar más. Yo traté de enfatizar un poquito que lo que nos están pidiendo es que con el conocimiento que nosotros tengamos y que tenemos y que podemos tener, debemos aportar más con ideas, innovaciones. Y es ahí donde ya hace algún tiempo, como ustedes vieron en mi presentación, el aspecto de fermentaciones es importante para esto, como en muchas otras cosas. Y es muy conveniente que los estudiantes de la Universidad del Valle investiguen más en los asuntos de fermentación y sacar elementos moleculares básicos para que eventualmente puedan ser usados para muchas cosas. Pero esto requiere de investigación, esto requiere de sangre y sudor, de trabajo serio en el laboratorio de investigación, que tal vez únicamente se puede hacer en un programa de posgrado. Desde hace algún tiempo estamos tratando de que la universidad tenga una especialidad de maestría en este tema, con el objeto de entrenar a algunos, no todos, porque no se puede, pero algunas personas que salgan con un conocimiento sólido de lo que es cómo manejar un microorganismo para que produzca lo que nosotros querramos producir. Tal vez algún día la lleven a cabo, ya está presentada una propuesta, pero está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, algún día será, si yo lo miro, magnífico, si no también. Pero creo que es importante, es muy importante, porque la sociedad guatemalteca nos pide más que estimular el reciclaje, más que esto y el otro. Que como ustedes ven, lo hace un montón de organizaciones sociales. Hay un montón de organizaciones sociales que dan cultura ambiental, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos piden más. Menos en otros países así lo hacen. Ustedes deben hacer más. ¿Qué es ese más? Pues empleen lo que ya saben, su conocimiento en aportar soluciones. Tal vez fermentación no es la única, habrán otras cosas, pero por lo menos ahorita fermentación y el uso de microorganismos es muy importante, en este tema como en muchos más. Es que ojalá que algún día pues la universidad tenga esa facilidad. Muchas gracias. De nuevo un aplauso para nuestro conferencista. Gracias, ingeniero. Terminamos. Muchas gracias de verdad por tu paciencia y esperamos que los veamos en nuestra próxima actividad. El próximo mes tenemos otra charla.
31 de octubre tendremos otro encuentro científico para hablar sobre realidad virtual, sobre cómo esta tecnología se puede utilizar en investigación y en educación, aprovechando también para contarles cómo va a funcionar el nuevo laboratorio de realidad virtual que se va a estar inaugurando en estos días. Gracias. Gracias, y también a los colegas de los campus externos que estuvieron conectados. Que tengan todos buena tarde. Sí, estuvieron finalmente. Sí.